Buenas tardes, mi nombre es John Alexander Poveda, realizando el video para las prácticas de laboratorio de la materia de instrumentación. Pertenezco al grupo número 4. Inicialmente realizamos una caracterización de sensores. ¿Qué quiere decir esto? Estudiamos las propiedades, las especificaciones de algunos tipos de sensores, visualizamos saber qué tipo de salida tienen. Si, un sensor básicamente es un dispositivo que mide una variable y nos la representa de otra manera en su salida. Entonces, verificamos, por ejemplo, este sensor de flexión que al modificar su flexión varía en resistencia a la salida, varía su resistencia a la salida. También aquí vemos la gráfica que representa a su valor de flexión correspondiente a una salida. Al igual también analizamos un sensor de temperatura que al modificar la temperatura que mide, que sensa, modifica un voltaje en su salida. Obviamente pues hay que hacer una conexión, pero igual él modifica la salida dependiendo de la temperatura que en ese momento esté sensando. Para eso fue para el punto número 1. Para el punto número 2 de la práctica 1, realizamos un puente de Wheatstone. Este puente de Wheatstone se usa para ajustar la salida de los sensores específicamente a un rango específico, para ponerlo a un nivel de medición de entradas análogas. Puede ser para un PLC o para una tarjeta Arduino. De este tipo básicamente se utiliza para ponerlo en un rango de trabajo de ese tipo. En el ejercicio 2 analizamos un puente de Wheatstone. Lo usamos con un sensor de fotosensor, o también yo lo tengo en este caso con el sensor de equilibrado para el sensor de flexión. Al iniciar la operación vemos que cuando el circuito está equilibrado, para cuando está en 0 grados la flexión, el circuito arroja la salida a 0 voltios. Al irlo flexionando lentamente, se ve que se modifica el valor. Al modificarse el valor de la resistencia interna del sensor, obviamente se desequilibra el circuito y modifica la salida en tensión de este sensor. Como podemos ver también en la gráfica, es un tipo de variación casi de manera lineal. En el ejercicio 3 de la práctica 1 vimos un puente de Maxwell. El puente de Maxwell, al igual que el puente de Wheatstone parecido, también funciona de la siguiente manera. Para este puente de Wheatstone hay que igualar, o sea, tienen que ser iguales. Para que se encuentre en equilibrio tiene que ser igual el múltiplo de la resistencia R1 por Rx y la R2 por R3. Por eso este circuito anteriormente se utilizaba para medir con alta precisión resistencias, porque dependiendo, al encontrar el equilibrio, se presumía que R2 y Rx eran iguales. Para el puente de Maxwell se aplica algo parecido, pero en este caso son una impedancia por una resistencia y una impedancia por una resistencia. Cuando el múltiplo de la impedancia de R3 por la impedancia Rx, o sea, la impedancia que hay en el circuito de Cx y Rx, es igual a R2 por la impedancia de C1 por R1, se dice que el puente de Maxwell está en equilibrio. Acá tenemos los cálculos para hallar el valor de Rx y Cx, que son la impedancia inferior, y acá tenemos los cálculos para hallar el valor de Rx, que es la impedancia, que es la resistencia en el puente de Wheatstone. Veamos la simulación para el puente de Maxwell. Como podemos ver, en este instante está en equilibrio el puente de Maxwell. Está alimentado por 10 voltios, una frecuencia, en este caso lo pongo de 10 Hz para que se note la modificación. Igual si modifico la frecuencia no se altera la salida, es independientemente de la frecuencia que esté operando, no se modifica la salida en tensión.
Pero si por algún motivo desequilibro los valores obtenidos para los... Entonces voy a alterar el valor el valor de la capacitancia de uno de los condensadores del puente de Maxwell. Vemos que el puente se desequilibra y vemos que la salida ya me representa una tensión alterna. Entonces el puente se encuentra en desequilibrio. Bueno, ¿qué podemos concluir de esta práctica 1? La práctica 1 básicamente fue una introducción para aproximarnos a la interpretación de los sensores, para reconocer que hay varias formas de salida de ellos, que por ejemplo por resistencia, por tensión, y que existen métodos para ajustarlos a ciertos rangos específicos para la medición, para conseguir su linealidad también. Bueno, eso es todo por este video. Gracias.